Hola, muy buenos días, mis queridos hermanos. Es para mí un privilegio y un gozo el poder dirigirme nuevamente a ustedes a través de tu canal católico Levántate y Camina. Pues bien, vamos a reflexionar el Santo Evangelio de este día, que estará tomado del libro de San Mateo, capítulo 18, versículo del 1, y lo vamos a hacer corrido hasta el 8. Y lo hacemos de la siguiente manera. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán al reino de los cielos. El que se haga pequeño como este niño, ese será el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Al que haga caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tienen que haber escándalos. Pero ay del que causa escándalos. Mis queridos hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar un poquito este Santo Evangelio que el Señor nos regala en este día. Pues vemos pues que el Señor nos está regalando un lindo mensaje a través de este Evangelio. Como vemos, podemos encontrar las bienaventuranzas que se encuentran en este Evangelio, y también hay una cosa muy importante y muy delicada que recalcar, como son la maldición que se encuentra en la palabra de este Evangelio. Y vamos a dialogar un poquito, vamos a reflexionarlo un poquito para poder encontrarla. Vamos a reflexionar de primero en el versículo 1. Y dice: en aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Pues déjame decirte, mi querido hermano, que los discípulos en este momento quizás no estaban considerando que había uno más grande que ellos en el reino de los cielos. La pregunta directamente para Jesucristo era: ¿quién de ellos era el más grande en el reino de los cielos? Como vemos en otro evangelio, cuando dijo Pedro, le dice Pedro al Señor Jesucristo: Maestro, pero yo que he dejado todo, ¿qué me corresponde a mí? Vemos esto, recalco este punto porque vemos que los apóstoles estaban muy interesados en saber cuál era el puesto de ellos en el reino de los cielos. Es por eso que se llega a confrontar esta situación entre Jesús y los discípulos. Le preguntan ellos: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús los sorprende de una manera muy interesante, porque quizás de todos los discípulos que están reunidos en ese lugar, el menos esperado quizás era el niño que Jesús agarra y lo pone, dice, en medio de ellos. Y lo pone en medio de ellos como una señal, como una guía a seguir.
y que los discípulos habían dejado todo. Habían dejado casa, habían dejado familia por seguir a Jesucristo. Pero eso no es suficiente. No basta dejarlo todo por seguir a Jesús. Tiene que dejarse todo, quizás materialmente, en esos tiempos cuando inició la misión de Jesucristo en la tierra. Los discípulos dejaron todo, pero tenían que despojarse de todo lo que guardaban dentro de ellos. Por eso el Señor Jesucristo pone en ese momento y pone a ese niño y le dice, lo colocó en medio de los discípulos y declaró: en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, el Señor Jesucristo, mi hermano, no se equivoca. El Señor Jesucristo puede saber y puede ver que quizás nosotros llevamos años en el camino de Dios, que quizás llevamos años siguiendo a Dios, pero Él conoce nuestro interior y el Señor lo deja descubierto en ese día con los discípulos. Y les dice, y declaró: en verdad les digo, si no cambian, el Señor sabía que ellos tenían mucho que cambiar, a pesar que lo seguían todos los días. Y no llegan a ser como niños, nunca, pero escucha bien, hermano, nunca entrarán al reino de los cielos. Podemos llevar una vida, hermano, podemos llevar años siguiendo a Jesús, pero si nuestro interior, si todavía no estamos a ese nivel de ser como un niño, jamás, dice la palabra de Dios, que entraremos al reino de los cielos. Pues bien, vamos a tener muy claro eso, que tenemos que seguirlo. No estoy diciendo con esto que no tenemos que seguir a Jesús, tenemos que seguirlo, pero tenemos que cambiar nuestro interior, ser como un niño. Que si hoy tú regañas a tu hijo, voy a poner un ejemplo muy cercano, quizás hoy regañas a tu hijo y quizás hoy lo castigas. Ese niño al instante está abrazándote, está dándote un beso y te está diciendo que te quiere. Después de recibir quizás un castigo o un regaño de tu parte. Y a veces nosotros los servidores, hermano, esto no lo hablo para... y no es una mentira. A veces nosotros los servidores, con tantos años de seguir en el camino de Dios, y venimos a resentirlos con una palabra, hermano. Y a veces, hermano, abandonamos hasta nuestra iglesia por un mal comentario, quizás de alguna persona superior a nosotros, quizás de un líder que quizás no los vio como nosotros pensábamos que los iban a ver, y eso los resiente y quizás hasta abandonamos nuestra iglesia. No somos como niños cuando actuamos de esa forma. Pues si vemos un poco más adelante algo muy interesante y de tener muy en cuenta, mi querido hermano, y es en el versículo 7 estamos encontrando un punto muy importante y dice la palabra del Señor: ay del mundo a causa de los escándalos. Y dice el Señor, tienen que haber escándalos. Es normal que hayan escándalos. Es normal que en el mundo, hermano, haya pecado. Eso es normal. Pero el Señor no acepta que en el mundo hayan pecados. No acepta el escándalo. Porque dice en el mismo Evangelio, ay de aquellos que hagan caer a uno de mis pequeños. Más le convendría que le amarraran una piedra grande de molino en el pescuezo y que lo echen al mar. El Señor no está quitando esa posibilidad que se encuentren estas cosas en nuestra vida. Quizás en la iglesia. Él no está quitando esa posibilidad. Pero hay una cosa muy importante, hermano,
el que sí tenemos que recalcar y el que tenemos que tener mucho cuidado nosotros los cristianos. Y es cuando dice, ay del mundo a causa de los escándalos. Y este punto tenemos que recalcarlo y guardarlo en nuestro corazón y en nuestra mente. Tienen que haber escándalos, dice el Señor. Pero hay de aquel que causa el escándalo. Eso es lo importante. Hay escándalos, tienen que haber escándalos, dice el Señor. Pero hay de aquel que hace el escándalo. Puede referirse también, hay pecados. Claro que hay pecado en el mundo. El mundo trae el pecado, pero hay de aquel que peca. Esa es la enseñanza de este día. Mi querido hermano, para mí ha sido una alegría poder compartir contigo nuevamente este santo evangelio. Pues no, deseándote lo mejor y que tengas un bendecido día y como siempre recordándote que te suscribas a la página Católico Levántate y Camina para poder seguir llevando esta bendita palabra de Dios a todas aquellas personas alrededor del mundo. Que el Señor te bendiga, hermano.